Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral Inocencio García. Inocencio García muy conocido, ¿verdad? Y sobre todo amigo nuestro. Él es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Asuntos Dominico-Haitianos, pero con una gran experiencia de Estado, sobre todo en materia de cooperación internacional y bilateral y sobre todo con la División de Relaciones, estuvo a su cargo la División de Relaciones Internacionales con Haití, ¿verdad? Si es que como embajador. Entonces, un placer tenerte, Inocencio, de nuevo. Mi querido, Tenía querido José, unos días que no nos visitaba. sí, de verdad. Te agradezco mucho que hayas sacado tu tiempo para estar No, a acá. tu orden, José. Mire, tenemos unos temas sumamente importantes y que con la experiencia suya es bueno que hablemos un poquito de la situación que está viviendo, yo diría, República Dominicana con la migración haitiana. O sea, para verlo como de esa forma. Y sobre todo las situaciones que se han presentado en los últimos días con la marcha, pronunciamientos, se está fiando posiciones diversas, porque es un tema que, que tiene muchas listas, pero también tiene posiciones muy encontradas y que se están tornando muy radicales. Y eso es peligroso. ¿Cómo te ve la situación así en sentido muy general? Bueno, José, mira, ya como has podido ver, o sea, ya el tema de la mudanza, porque no es un tema migratorio, es una mudanza de Haití hacia la República Dominicana. Es decir, ese pueblo se está mudando a la República Dominicana y yo he creado, he inventado un concepto para ser pedagógico, ¿no? Como me gusta. Y es que ya nosotros tenemos una nación dentro de la nación, ¿no? Entonces, lógicamente, Ahora hay que ver qué porcentaje es esa nación dentro de la nación. bueno, no es de dudar que los porcentajes sean altos de esa presencia haitiana en el país, porque solo en noviembre de 2022 el viceministro de Naturalización e Inmigración del Ministerio de Interior y Policía dijo que aquí habían alrededor de 500 asentamientos haitianos. Eso, Entonces ya... hay que ver la magnitud de esos asentamientos. Entonces ya tú Y este que vemos ahora es bastante grande. No, ese es el más emblemático. Es más emblemático. El más emblemático, y yo diría, no solo el único peligroso, pero ya se ha convertido en el emblemático, ¿no? El emblemático que ha puesto el tema en la agenda de todo el liderazgo nacional, ¿no? Y bueno, no le hicimos, no le prestamos la atención debida a ese fenómeno. ¿Por qué no le prestamos la atención debida al fenómeno? Porque desde hace ya décadas Haití tiene una situación de inestabilidad crónica, donde, por ejemplo, los mismos intelectuales haitianos y autores extranjeros señalan, denominan ya tienen un concepto que es la interminable transición hacia la democracia. Es decir, después de la dictadura, de la caída de la dictadura, en febrero del 1986 ya, cuando concluyó de manera definitiva, entonces los haitianos... Casi 40 años. Sí, ya vamos casi por 38 años, ¿no? Entonces ya los haitianos se dieron una constitución el 29 de marzo de 1987, que fue una constitución para los haitianos esperanzadora, porque era con el objetivo de un poco conjurar esa historia de dictadura, ¿no? Pero eso ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque ese régimen constitucional le queda muy grande a Haití. Le queda grande a Francia. Digo, no es que le queda grande a Francia, sino que no se ajusta, no se adapta. No, porque no es solo un régimen constitucional per se, sino que ese régimen constitucional debe tener una tradición y debe tener una cultura ciudadana que Haití no la tiene para tener un régimen semiparlamentario y semipresidencial. Pero ahí hemos, en transcurrir de esos años, como tú planteas, que ha estado la migración y todo el día se incrementa más, porque cuando vemos que me dicen a mí que desde octubre fue que empezó
las deportaciones así un poco Sí, con la orden del presidente, octubre, ¿verdad? sí, Octubre. sí, sí, 6 meses. En 6 meses sí. dicen que se han deportado 180.000 ilegales. Eso es lo que se han deportado. Entonces imagínate, pues, tengo que ver la magnitud. Sí, pero Esos son, como ya Juan José, afortunadamente, aunque sea en condiciones muy complejas y graves para el país, de todos modos debemos de analizar qué es lo que está ocurriendo sí, no, rápidamente claro, claro. en Haití Yo digo para ver las deportaciones y la para irresponsabilidad del Estado sí, en casi 4 décadas ¿por qué es necesario que el pueblo dominicano, toda la sociedad dominicana, sepa cuáles son las consecuencias, de lo que está ¿no?, ocurriendo. de lo que está ocurriendo en Haití? En primer lugar, porque me puse a estudiar el Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma, en su definición de genocidio, por ejemplo, Haití, de las 5 características del genocidio, Haití cumple 3 de Ya. manera completa, y una que es la de desplazamiento de población. Bueno, quizá eso no es un objetivo Exacto. que se hayan planteado las pandillas, pero el hecho es que está ocurriendo en los hechos, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el año pasado Naciones Unidas hablaba de alrededor de 1 millón de desplazados Y internos. continúa. Y resulta que la semana pasada o antepasada, Así es. la violencia pandillera había hecho desplazar a más de 60.000 personas. Eso es lo que quiere Apenas decir. 10. Lo que quiere decir que nosotros estamos ante una formación social, porque no es Estado ya, que es Haití, que donde primero, se está produciendo un genocidio, y una de las características de ese genocidio es de que no es una cultura, una etnia contra otra, una etnia o un Estado contra otro, sino que son los mismos hermanos haitianos que están, ¿no?, eliminando a sus Y la masacre que a vemos todos los días, que esta misma semana mataron varias personas, entre ellos 2 monjas. Sí, es realmente un asunto, es inenarrable, es una gran tragedia, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos en perspectiva y analizamos tal como el hecho, el acontecimiento histórico está ocurriendo, porque eso es un acontecimiento histórico, porque es la disolución de un Estado, y a la vez, Juan José, una fractura del tejido social que no se produce ahora. Eso está estudiado desde el principio de este siglo, a partir de la década del 2000. Ya se hablaban, los mismos intelectuales haitianos, los investigadores hablaban de una fractura del tejido social. Cuando se produce, por ejemplo, el terremoto del 12 de enero del año 2010, bueno, yo fui con un grupo de compañeros y de funcionarios, fuimos al tercer día, y lo que veíamos en el camino era, y se identificaron que nosotros éramos dominicanos y nos decían, vamos para allá. Es decir, pero además cuando te estudia, por ejemplo, el libro, por ejemplo, la obra Masa de Elías Canetti, Elías Canetti, hay un concepto que es la masa en fuga. Entonces él pone ejemplo, ¿no? Una masa en fuga, por ejemplo, fue la de Napoleón de 1815, cuando tuvo que retirarse, ¿no?, con toda la matazón y la muerte que hubo por la derrota de Napoleón, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, en el caso de Haití, una masa en fuga, y esa masa en fuga se está trasladando toda a la República Dominicana. ¿Por qué le apretamos entonces? Es como que ha tomado dimensión el problema, o sea, públicamente, vamos a decirlo. Que a raíz de los últimos acontecimientos, de la marcha a Friusa, al hoyo de Friusa. O sea, ¿por qué ha tomado esta dimensión en este momento? Que Bueno, todo el mundo entonces se pone en la misma, o no todo el mundo, sino empiezan a surgir todas estas posiciones encontradas inclusive, y hay gente que ha venido a tomar un protagonismo quizás ni siquiera consciente de lo que está haciendo. bueno, mira, lo que pasa es que los fenómenos llegan a un punto de inflexión. Yo creo que nosotros estamos en un Ese punto de inflexión del fenómeno, ¿no? Ya, Del fenómeno que tiene que ver con la reacción dominicana ante el fenómeno.
como ya lo cansamos, Ya, ya no toleramos más. no, ya porque es que te están copando de los Ya hay una servicios. amenaza real. Sí, ya hay una mayor conciencia de que tú me estás desplazando en los servicios de salud, yo no tengo Sí. fuentes de trabajo, a ti te acogen, a mí me rechazan, ¿no? Es decir, Porque ya no es el comercio, es la sí, industria, el es, comercio, construcción, turismo agricultura, etcétera, y etcétera. los servicios. Y los servicios. Entonces, ¿qué está Y el ocurriendo? costo que tiene eso Entonces, para... lógicamente que nosotros debimos esperar que esto que está ocurriendo Ya, se produjera, ¿no? Se produjera porque llega un punto de saturación. Es decir, se ha llegado, Juan José, al punto de saturación. ya, Y además, yo sé que estos son temas que cayeron en desuso, pero eh, en los hechos, en ningún país, cualquier nación, ¿no? Ese sentimiento no cae en desuso porque el neoliberalismo nos acostumbró a otro lenguaje y entonces desapareció el lenguaje de república, de nación, de Estado, de patriotismo, etcétera, ¿no? Y resulta que esa manifestación de la marcha que encabezó la antigua orden dominicana, a nadie se le pagó, a nadie se le dio un picapollo y ahí habían jovencitos a los que se les denomina nini, solo con una botellita de agua. Y ellos, nosotros nos desplazamos nosotros mismos desde la capital, desde otras provincias, sin que nadie nos diera nada, ¿no? ¿Qué te está expresando eso? Te está expresando eso que realmente hay una identidad nacional, hay un sentimiento. que hay un sentimiento, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el grave problema que nosotros tenemos con la inmigración haitiana? Sí, estoy hablando en términos sistémicos, en términos sociológicos, en términos antropológicos, en términos de geopolíticos que Ya. estoy hablando. No estoy hablando de esto que voy a decir, no le estoy diciendo en términos individuales de fulano, tal o tal haitiano, no, el haitiano correcto que está legalmente establecido en la República Que Dominicana, tiene su familia aquí, pero que no que, tiene negocio, hay creado una estructura. que respetarlo porque está legal. Ahora, puede un Estado, como ya se ha revelado, que Sí. ha hecho explosión, puede un Estado recibir de manera abierta una inmigración de esas con la cantidad y la intensidad de esas características? No, no es posible. ¿Cómo lo está abordando? ¿Cómo lo está abordando las autoridades? ¿Tú crees que es correcto con estas deportaciones, todo el tema de corrupción que se da, el tema de la vulnerabilidad de la frontera, el negocio que se hace de ahí que implica empleados militares? O sea, porque una entra por un lado y sale por otro. Los testimonios están ahí. O sea, Sí, sí. ¿cómo se está abordando este tema? ¿Tú entiendes que es correcto? No, ¿Y, no, y, y, no, y dónde vamos a llegar? no, yo he dicho con mucho pesar que lo dije primer- desde el primer momento, que el presidente, lamentablemente, siempre digo esta palabra, lamentablemente, el presidente Luis Abinader eh, asumió como base electoral, ¿no? Este tema para la reelección, ¿no? Y lógicamente se vio en las encuestas que ese tema le dio puntos, ¿no? Es decir, utilizó un sentimiento noble como es el patriotismo como manipulación para... Pero que la práctica no tenía ningún... No, porque está demostrado, porque resulta que ahora tenemos un desorden migratorio, Hay más presencia. hay más presencia. Entonces, lo que, como dijo el presidente Fernández, hay una especie de puerta giratoria. Ya, Es decir, claro. está ahí, me estoy supuestamente deportando, pero por el otro lado, entonces, ¿cuál es el grave problema que tenemos? Es que esa migración, Juan José, tenemos que analizarla desde el punto de vista de la oferta y la demanda. ¿En qué sentido? En el sentido de que un haitiano, este es un fenómeno de carácter económico, que, Ya. que vamos a analizar, al que me voy a referir, es que un haitiano, para la corrupción que hay en el sistema de gestión migratoria en el país, un haitiano se convierte en un valor de uso y en un valor de cambio. Tú que eres Ya. economista, ¿no?
Sí, ¿En qué sentido? Bueno, yo agarro al haitiano, ese haitiano tiene un valor de uso. claro. Ya cuando yo logro, es decir, ya tengo control de la mercancía y cuando logro entonces obtener el beneficio por extorsión, por lo que sea, entonces se convierte en valor de cambio. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros no atacamos el fenómeno corrupción del sistema, El sistema. no de frontera solamente, sino del No, sistema, y aplicar verdaderamente la ley, porque existe y la ley. aplicar la ley. Entonces, si nosotros no queremos tener una amenaza de invasión dispuesta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el contexto de la manipulada intervención humanitaria, ¿no? Nosotros entonces tenemos que eh, entrar a ordenar el fenómeno tomando en las manos la Constitución y las leyes de la República Claro. Dominicana, porque en el marco legal y constitucional es que nosotros podemos resolver ese problema. Está ahí. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, según la Constitución de 2010, un régimen de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Sí. Pero resulta que hay individuos que trafican, hay una ley contra el tráfico y trata, y sin embargo esos individuos traen haitianos, le agarran el vehículo y resulta que el vehículo se lo entregan. Y nunca tuve los sometimientos, ni Y nunca ve los sometimientos. Entonces, un militar de la frontera, pues, ¿qué escasamente. ¿qué debería hacer la autoridad nacional? Ese vehículo incautado y ese individuo sometido a la acción de la justicia. Pero además, yo propongo en tu programa lo siguiente, que se haga una lista fotográfica y se publique a nivel nacional en todas las redes, precisamente con la foto de esos de esos traficantes de indocumentados, Sí. ¿no? Entonces veremos, a la parte de que se le incaute el vehículo, ¿no? Ese individuo tiene que ser procesado. Y yo diría que el gobierno que quería cambiar la ley de tráfico y trata para adecuarla a una especie de que la República Dominicana se convirtiese en la solución a esa crisis con la ley, con el proyecto de ley de tráfico y trata y explotación que ellos tuvieron que retirar por la presión de la opinión pública, ¿no? Te debes recordar de eso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un servicio al país y esto va para los legisladores y para los partidos políticos que tienen legisladores, como es el caso nuestro, ¿no? De la Fuerza del Pueblo, bueno, pues entonces que se modifique la ley de tráfico y trata actual y se incrementen las sanciones, incluyendo esa que acabamos de decir. ¿No? Lógico. Entonces, es la manera de tú, por ejemplo, atacar el fenómeno. Pero ves otra cosa. Tú puedes alquilarle una vivienda a un ilegal. Que se da de todo. ¿Con qué documentación tú le ofreces ilegalmente? Porque no es con el nombre que él decía. Porque no es con el nombre. Pero además, no tiene cédula, no tiene documento. No tiene cédula, no tiene como. Pero así mismo está empleado en los negocios. El nombre que él se puso. Y entonces nosotros permitimos también que otros extranjeros que tienen negocio acá. Porque no vemos el tema haitiano. Sí, no, porque hay otros temas. Claro. Hay otros temas. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer un abordaje, ¿no? Global. Y quizás tratemos en el otro segmento, José, lo que significa el enclave de Friusa, que es. Vamos a verlo ahí mismo, porque fue un segmento corrido. Muy bien. Pues, para que lo vea, para que ya. Bueno, pues mire qué es lo que está pasando. Acabo de ver una entrevista del mayor general retirado, Rafael Antonio Guzmán Fermín, ¿no? Donde él relata que pidió un informe al director de inteligencia en el momento en que él estaba como jefe de la Policía Nacional,
donde luego de ese informe, el director de inteligencia, con fotos, con todo, ¿no? Le hizo un levantamiento y resulta que ahí hay tribunales, cuarteles dentro del hoyo Frus. con bandera haitiana. Es decir, el Estado, mira la gravedad que tenemos. O sea, el Estado Nacional, contrario a lo que lamentablemente dice el presidente de la República, que no hay un lugar donde el Se Estado pueda Nacional penetrar. no pueda penetrar, resulta que no es cierto porque ya la Y por eso están los operativos que se han hecho en esta misma semana por intervención de migración y todas las autoridades militares. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo lo que ocurrió el 30 de marzo con la marcha de la antigua orden dominicana? Que efectivamente el hecho mismo, el hecho histórico concreto, dice lamentablemente que uno no querría las palabras del señor presidente de la República porque resulta que ahí no se pudo penetrar a matamosquito. Es más compleja la cosa de lo que se está planteando. Es mucho más compleja y tiene que ver con una especie de proceso de balcanización del Estado Nacional. Bueno, mire, lo vamos a dejar hasta ahí. Con esta parte ya nos vamos a despedir. Usted tiene que hacer un compromiso porque son muchas cosas que se nos quedaron, que podemos seguir analizando y profundizando sobre este tema. Entonces usted tiene que volver pronto para que este tema seguirá. No, ese tema Va a seguir, va a continuar. es un tema de primer orden en el país y que digo, José, que es el problema existencial Creo que sí. del Estado Dominicano, de la nación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, en Misión Integral. A ustedes, amables televidentes, nos vemos la próxima semana. Dios mediante.